Tengo la palma de la mano apoyada contra la puerta de madera oscura, sintiendo las vibraciones de los golpes del otro lado. Los nudillos de Alberto resuenan con esa desesperación que solo aparece cuando alguien está perdiendo el control de algo que creía suyo. Escucho su voz amortiguada, mezclada con la de Leticia, mi hija mayor, que siempre ha tenido ese tono de autoridad que heredó de su difunto padre. «Mamá, abre la puerta. Necesitamos hablar de esto». Pero yo ya no estoy del otro lado escuchando. Mentalmente, ya estoy en otro lugar. Mis 2 maletas están junto a mis pies. Las únicas 2 maletas que me llevo de esta casa, donde pasé 43 años de mi vida. Todo lo demás ya está vendido, empacado, donado o tirado. La camioneta del señor Hernández, el de la mudanza, ya se llevó las últimas cajas hace 2 horas. Las pocas cosas que realmente me importaban caben en estas 2 maletas de tela floreada que compré en el mercado municipal hace apenas un mes. Cierro los ojos y respiro profundo. El olor a pino del limpiador que usé esta mañana todavía flota en el aire. Dejé la casa impecable, como siempre he hecho todo en mi vida. Pero esta vez la dejé impecable para los nuevos dueños, no para mi familia. Los Ramírez, una pareja joven con 2 niños pequeños, se mudan en 3 días. Ya firmamos todos los papeles ante el notario. Ya recibí el dinero en mi cuenta. Ya no hay vuelta atrás. Y eso es exactamente lo que necesitaba. Un punto sin retorno. «Mamá, por favor, esto es una locura. No puedes irte así». La voz de Patricia ahora, mi hija de en medio, siempre la más dramática. Probablemente esté llorando. Patricia llora por todo, pero especialmente llora cuando las cosas no salen como ella quiere. Me imagino que Rubén, mi tercer hijo, está ahí parado, sin decir mucho, como siempre hace. Y seguramente Cristina, la más chica, está tratando de mediar, de encontrar una solución, porque para Cristina todo en la vida tiene que tener una solución que convenga a todos. Pero no hoy. Hoy no hay mediación posible. Camino hacia la ventana de la sala y me asomo por la cortina. Ahí están los 4, parados en el jardín delantero que yo misma sembré hace 25 años. Las bugambilias que planté están florecidas, fucsias brillantes contra el muro blanco. Leticia tiene el celular en la mano, probablemente a punto de llamar a alguien, a la policía tal vez, o a un abogado. Porque Leticia siempre cree que todo se resuelve con una llamada a la persona correcta. Alberto camina en círculos, con las manos en la cabeza, ese gesto que hace cuando está genuinamente alterado. Patricia se limpia las lágrimas con el dorso de la mano. Rubén mira hacia el piso, y yo, Rosa Amelia Torres Mendoza, de 75 años recién cumplidos, madre de estos 4 adultos que ahora mismo golpean mi puerta como si tuvieran derecho a detenerme. Estoy a punto de hacer algo que debí hacer hace por lo menos 20 años. Me voy. Si me preguntan cuándo empezó todo esto, tendría que regresarme muy atrás en el tiempo. Tal vez hasta el día que nací, un 15 de marzo de 1949, en un cuartito de adobe en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Mi mamá, Esperanza Mendoza, era lavandera. Mi papá, Jesús Torres, trabajaba en el campo, cosechando lo que fuera que hubiera que cosechar según la temporada. Tomate, maíz, chile. Éramos pobres. De esos pobres que no lo saben porque todos alrededor son igual de pobres. Crecí entre 5 hermanos. Yo la cuarta, ni la mayor ni la menor, siempre en medio, siempre invisible. Aprendí desde chiquita que las niñas servían para ayudar en la casa, cuidar a los hermanos menores, lavar, cocinar, callarse la boca. Mi mamá me enseñó a tortear a los 7 años, a lavar ropa en el lavadero de cemento a los 8, a planchar con esas planchas de carbón que pesaban como piedras a los 9. La escuela fue un lujo que mi familia se pudo dar solo hasta la primaria. Terminé 6º año y eso fue todo.
Mi papá decía que para qué necesitaba más estudio una mujer, si de todos modos se iba a casar y tener hijos. Y como no sabía que había otras opciones, le creí. Nos creímos todas. Mis hermanas, mis primas, las vecinas, todas crecimos creyendo que nuestro destino ya estaba escrito desde el momento en que nacimos, sin pito entre las piernas. A los 19 años conocí a Manuel Torres Ochoa en un baile del pueblo. Él tenía 24. Trabajaba de ayudante en una ferretería del centro de Culiacán. Y para los estándares de mi familia, era un buen partido. No tomaba diario, tenía trabajo fijo y venía de una familia decente. Nos casamos 6 meses después, en mayo del 68, en la iglesia del pueblo, con un vestido blanco que me prestó mi prima Rosamira y que me quedaba un poco grande, pero que mi mamá ajustó con alfileres y puntadas apuradas. Me mudé a la casa de Manuel, una casita de 2 cuartos en una colonia popular de Mazatlán, donde él había conseguido trabajo en una ferretería más grande. Y ahí empezó mi vida de verdad, o lo que yo creía que era mi vida de verdad. Manuel trabajaba de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Yo me quedaba en casa, haciendo lo que se suponía que debía hacer una esposa: limpiar, cocinar, lavar, planchar, esperar. Leticia nació en el 69, apenas 11 meses después de la boda. Patricia en el 71, Rubén en el 73, Cristina en el 76, 4 hijos en 7 años. 7 años en los que mi cuerpo no me perteneció, mi tiempo no me perteneció, mi vida no me perteneció. Pero así era como debía ser, ¿no? Eso era lo que hacían las mujeres buenas, las mujeres decentes, las mujeres de familia. Manuel no era un mal hombre, y quiero dejar eso claro desde ahorita porque esta historia no es sobre un hombre malo. Era un hombre de su época, criado como lo criaron, con las ideas que le metieron en la cabeza sobre cómo debía ser una familia. Trabajaba duro, traía dinero a la casa, no me golpeaba, no tomaba en exceso. Para los estándares de las mujeres de mi generación y mi clase social, yo había sacado buena carta en la lotería del matrimonio. Pero Manuel tampoco era cariñoso. No era de esos que te pregunta cómo estuvo tu día o cómo te sientes. Llegaba del trabajo. Esperaba que la comida estuviera lista, que la casa estuviera limpia, que los niños estuvieran callados. Comía, veía televisión, se dormía. Los fines de semana arreglaba cosas de la casa o se iba con sus cuates a ver el fut. Teníamos relaciones cuando él quería, que era seguido, y yo cumplía porque eso también era parte del trato, aunque nunca nadie me lo había explicado con palabras. Simplemente se sabía. Los años pasaron en una rutina que se volvió invisible de tan cotidiana. Despertar a las 5 de la mañana, preparar el desayuno de Manuel, preparar las loncheras de los niños cuando empezaron la escuela, limpiar la casa, lavar la ropa a mano porque no teníamos lavadora, tender en el patio, planchar, hacer la comida, recoger a los niños de la escuela, ayudarlos con las tareas, hacer la cena, servir a Manuel, limpiar la cocina, acostar a los niños, esperar a que Manuel decidiera si esa noche quería sexo o no. Dormir, despertar, repetir. Créame si les digo que hay días enteros de esos años que no recuerdo. Meses que se disolvieron en la memoria como azúcar en agua caliente. No porque fueran traumáticos o terribles, sino porque eran todos iguales. Un día era idéntico al anterior y al siguiente. Las únicas marcas en el calendario eran los cumpleaños de los niños, la Navidad, la Semana Santa, el Día de Muertos. El resto era un borrón beige de obligaciones repetidas hasta el cansancio. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está resonando, si te estás viendo reflejada o estás pensando en tu mamá, tu abuela, tu tía, dame un like. Ese simple gesto ayuda muchísimo a que más mujeres encuentren estas historias.
Y si querés, déjame un comentario contándome de dónde me estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a todas partes. Manuel murió en el 2003, un infarto masivo, en la ferretería, un martes por la tarde. Tenía 59 años. Yo tenía 54. Los niños ya eran adultos. Leticia tenía 34, Patricia 32, Rubén 30, Cristina 27. Todos casados o en pareja, todos con sus propias vidas, sus propios hijos empezando a llegar. Recuerdo estar parada en el velorio, viendo el cajón de Manuel, y esperar a que me llegara una oleada de dolor, de devastación, de algo. Pero lo único que sentí fue un vacío extraño, como cuando termina una película que no era ni buena ni mala, simplemente era. Me sentí culpable por no sentir más. Me obligué a llorar porque era lo que se esperaba de mí, porque las viudas lloran, porque si no lloras, la gente piensa que no querías a tu marido, que eres una desalmada, que algo anda mal contigo. Lloré en el velorio, lloré en el entierro, lloré cuando los vecinos venían a darme el pésame. Pero en las noches, sola en esa cama que de repente se sentía enorme, lo que sentía no era tristeza, era confusión. Confusión sobre quién era yo sin Manuel. Confusión sobre qué iba a hacer con el resto de mi vida. Y por debajo de esa confusión, tan enterrado que casi no lo podía identificar, había algo más. Una especie de alivio silencioso que me daba vergüenza hasta reconocer. La pensión de viuda del Seguro Social me alcanzaba para lo básico. La casa ya estaba pagada. Manuel había sido bueno para eso. Siempre fue responsable con las deudas. Los niños me ayudaban con lo que podían, aunque todos tenían sus propios gastos, sus propias familias. Y yo seguía haciendo lo que sabía hacer. Limpiar, cocinar, esperar. Pero ahora esperaba a que llegaran mis hijos de visita, a que trajeran a los nietos, a que necesitaran que les cuidara a los chavitos, a que me pidieran que les hiciera su comida favorita. Leticia fue la primera en empezar a dejarme a sus hijos. Tenía 2, Diego y Fernanda. Necesitaba que alguien los cuidara mientras ella trabajaba, y la guardería era muy cara. Yo, por supuesto, dije que sí. ¿Qué más iba a hacer? Me la pasaba sola en la casa de todos modos. Así que Diego y Fernanda se convirtieron en parte de mi rutina diaria. Los recogía de la escuela, les daba de comer, les ayudaba con la tarea, los entretenía hasta que Leticia saliera del trabajo y pasara por ellos, a veces a las 7, a veces a las 8 de la noche. Después Patricia también empezó a dejarme a los suyos. Tenía 3, Sofía, Mateo y la bebé Valentina. Patricia trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa del centro y también necesitaba ayuda. Rubén tenía 2, pero como su esposa no trabajaba, ellos no necesitaban niñera. Cristina todavía no tenía hijos en ese entonces. Para el 2006, yo estaba cuidando 5 nietos de manera regular. Mi casa se volvió la guardería no oficial de la familia. Nunca cobré ni un peso. Nunca se me ocurrió que debiera cobrar. Eran mis nietos, mi familia, y eso es lo que hacen las abuelas, ¿no? Ayudan, se sacrifican, están disponibles. Recuerdo que una vez, debió ser por ahí del 2007, mi comadre Licha me preguntó si no me cansaba de cuidar niños todo el día. Le dije que no, que me daba propósito, que me mantenía ocupada. Y ella me miró con una expresión rara y me dijo: «Ay, Rosa, pero ¿cuándo vas a vivir para ti?» Me reí y le dije que ya había vivido para mí durante 50 años, que ahora me tocaba vivir para los míos. Pero esa pregunta se me quedó atorada en algún lado, como una espinita que no te puedes sacar, pero que tampoco duele lo suficiente para ir al doctor. Los años siguieron pasando. Los nietos crecieron un poco, pero siempre había alguno que necesitaba algo. Cuando Diego y Fernanda entraron a la secundaria y ya no necesitaban que los recogiera todos los días, Cristina tuvo su primer hijo,
Y después el segundo. Y vuelta a empezar. Biberones, pañales, canciones de cuna, noches sin dormir porque la mamá necesitaba descansar. Mi casa dejó de sentirse como mi casa. Era el lugar donde todos llegaban a dejar cosas. Los niños, las mochilas, los juguetes, la ropa sucia que a veces me pedían que les lavara porque su lavadora estaba descompuesta, o porque no les había dado tiempo, o porque simplemente sabían que yo lo haría sin quejarme. Y no me quejaba. Nunca me quejé. Ni una sola vez les dije que estaba cansada, que necesitaba un descanso, que quería hacer otra cosa con mi tiempo. ¿Cómo iba a quejarme? Eran mi familia. Me necesitaban. Y yo había aprendido desde chiquita que necesitar a alguien es la única forma real de importarle a ese alguien. Si yo dejaba de ser necesaria, ¿qué sentido tendría mi existencia? Para el 2010, yo tenía 61 años, 11 nietos en total. Una rutina que giraba completamente alrededor de las necesidades de otras personas. Y una sensación creciente, cada vez más difícil de ignorar, de que algo en mí se estaba apagando lentamente, como una vela que se consume sin que nadie note que la habitación se está oscureciendo. Fue ese año cuando empecé a notar las primeras señales de algo que no estaba bien, pero como siempre había hecho con todo lo que me incomodaba, las empujé hacia el fondo de mi mente y seguí adelante, haciendo lo que se suponía que debía hacer. La primera señal llegó un martes de agosto, de esos días de Mazatlán, donde el calor te aplasta contra el piso y el aire huele a sal y sudor. Eran como las 3 de la tarde y yo estaba en la cocina preparando la merienda para los nietos que llegarían en 1 hora. 5 ese día. Los 2 de Cristina, los 2 más chicos de Patricia y Diego, que necesitaba un lugar tranquilo para estudiar, porque en su casa estaban remodelando. Tenía las manos metidas en una masa para hacer empanadas de queso, esas que tanto les gustaban a los chavitos, cuando de repente me detuve. No sé bien qué pasó, pero fue como si alguien hubiera oprimido el botón de pausa en mi cerebro. Me quedé ahí parada, con las manos cubiertas de harina, mirando la masa, y pensé, no quiero hacer esto. No era que no quisiera hacer empanadas específicamente. Era algo más grande, más profundo. No quería estar ahí, en esa cocina, preparando comida para personas que llegarían sin tocar, abrirían el refri sin pedir permiso, tirarían las mochilas en la sala, prenderían la tele sin preguntarme si yo estaba viendo algo, y se irían 3 horas después, sin recoger nada. El pensamiento me asustó tanto que inmediatamente lo empujé para afuera. Seguí amasando, más fuerte ahora, como castigando la masa por haber permitido que ese pensamiento entrara a mi cabeza. «Qué mal agradecida eres, Rosa Amelia», me dije a mí misma. «Tu familia te necesita y tú aquí quejándote como una vieja amargada». Terminé las empanadas. Los nietos llegaron. Todo siguió igual. La segunda señal fue en octubre de ese mismo año, en la fiesta de cumpleaños de Mateo, el hijo de Patricia, que cumplía 6. Patricia organizó la fiesta en mi casa. No me preguntó si podía, simplemente me avisó. «Mamá, el sábado hacemos la fiesta de Mateo en tu casa, ¿va?» Y yo dije que sí, como siempre. Pero cuando dijo «hacemos», lo que realmente quería decir era «tú haces». Yo compré las botanas con mi pensión. Yo hice los frijoles, el arroz, las tortillas. Yo decoré la casa con serpentinas del súper del centro. Yo organicé las sillas del patio. Patricia llegó 1 hora antes de la fiesta con el pastel que había comprado y me dijo: «Ay, mamá, te ves cansada. ¿Quieres que te ayude con algo?» Pero ya no había nada que ayudar. Todo estaba hecho. La fiesta fue ruidosa, caótica, llena de niños corriendo y gritando. Yo me la pasé en la cocina, sacando más botanas, lavando platos, limpiando lo que se tiraba. En un momento salí al patio a llevar más refresco
y vi a mis 4 hijos sentados en las sillas de plástico, platicando, riéndose, pasándola bien. Ninguno volteó a verme. Ninguno se levantó a ayudarme. Ni siquiera notaron que estaba ahí, parada con una charola de vasos desechables llenos de Coca-Cola, con la espalda doliéndome y los pies hinchados. Me quedé ahí unos segundos, viéndolos, y volví a sentir esa cosa extraña en el pecho. Esa cosa que no tiene nombre, pero que se siente como tristeza, mezclada con rabia, mezclada con resignación. Y otra vez empujé el sentimiento para adentro. Me dije que era normal, que así eran las familias, que yo estaba siendo dramática. La tercera señal fue peor porque pasó en Navidad, y la Navidad siempre había sido importante para mí. Era diciembre del 2011 y todos se iban a juntar en mi casa para la cena de Nochebuena. Eso tampoco fue algo que se decidiera juntos. Simplemente se asumió, como siempre se asumía, que la Navidad era en casa de Doña Rosa. Empecé a preparar la cena desde el 20 de diciembre. Hice el pavo, hice los romeritos, hice la ensalada de manzana, hice el ponche, hice los buñuelos. Gasté casi toda mi pensión de ese mes en la comida y en regalitos para los nietos. No regalos caros, obviamente, pero algo para que cada quien tuviera algo que abrir. La cena fue el 24 en la noche. Llegaron todos. Mis 4 hijos con sus parejas, los 11 nietos, y hasta mi hermana Lourdes con su familia. La casa estaba a reventar. Yo había puesto la mesa con el mantel bueno que guardaba para ocasiones especiales. Había decorado con unas esferas viejitas que tenía desde que Manuel vivía. Había prendido velitas en la sala. Comimos, platicamos, abrieron regalos. Todo estuvo bonito, realmente estuvo bonito. Pero cuando se fueron, como a la 1 de la mañana, me quedé viendo el desastre. Platos sucios hasta en el patio, vasos tirados en la sala, servilletas arrugadas por todos lados, sobras de comida en la mesa. La cocina era un campo de batalla, y ninguno, absolutamente ninguno, había ofrecido ayuda para limpiar. Se habían ido con sus tuppers llenos de sobras que yo les había empacado, con sus niños cargados porque ya se habían dormido, con la panza llena y el corazón contento, y me habían dejado sola con el relajo. Me senté en una de las sillas del comedor, con el cuerpo tan cansado que no sentía las piernas, y lloré. Lloré en silencio para que los vecinos no escucharan, con la cara entre las manos, sintiendo un cansancio que no era solo de ese día, sino de años, de décadas, de toda una vida de dar y dar y dar, sin que nadie se detuviera a preguntarme si yo necesitaba algo. Pero al día siguiente, el 25 en la mañana, me levanté y limpié todo. Y cuando Leticia me llamó en la tarde para darme las gracias por la cena y decirme que todo había estado delicioso, le dije: «Ay, hija, de nada. Para eso estamos las mamás, ¿no?» Y me felicitó a mí misma por haber sido buena mamá, buena abuela, buena anfitriona. La cuarta señal fue en marzo del 2012, el día de mi cumpleaños número 63. Ese año mi cumpleaños cayó en viernes. Durante toda la semana anterior, estuve esperando que alguno de mis hijos mencionara algo sobre hacer algo especial, ir a comer, reunirse, lo que fuera. Pero nadie dijo nada. El viernes llegó. Me desperté temprano, como siempre. Me hice un cafecito. Me senté en el patio a tomarlo, viendo los pájaros en el árbol de mango. Esperé. El teléfono no sonó en la mañana, tampoco en la tarde. Como a las 5 llegó Cristina a dejarme a sus 2 hijos porque necesitaba ir al súper. Pero ni siquiera mencionó que era mi cumpleaños. Se fue rápido, diciendo que regresaba en 2 horas. A las 7 de la noche, Leticia me marcó. Por fin, pensé. Pero cuando contesté, lo que me dijo fue: «Mamá, ¿me puedes cuidar mañana a Diego? Tengo una junta de trabajo que se me salió de la nada». Hablamos como 5 minutos. Colgó. No mencionó mi cumpleaños.
Esa noche me acosté sintiendo algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Invisibilidad. No era que mis hijos fueran malas personas. No lo eran. Simplemente me habían convertido en parte del paisaje de sus vidas, tan común y constante como el aire que respiraban. Y uno no le agradece al aire cada día. Uno no celebra al aire. El aire simplemente está, y se espera que esté, y solo se nota cuando falta. Me dormí con las lágrimas escurriéndose por las sienes, mojando la almohada, pensando que tal vez al día siguiente alguien recordaría y se sentiría mal, y me llamaría a disculparse. Pero el sábado llegó y nadie llamó, y el domingo tampoco. No fue hasta el miércoles de la siguiente semana que Patricia me mandó un mensaje de WhatsApp que decía: «Ay, mamá, perdón, se me fue tu cumple. La próxima te compensamos». No hubo compensación. Nunca la hubo. La quinta señal fue más sutil, pero de alguna forma dolió más que las anteriores. Fue en junio del 2013. Cristina me pidió que le cuidara a los niños todo un fin de semana, porque ella y su esposo se iban a ir a Puerto Vallarta a celebrar su aniversario. Dije que sí, obvio. El viernes en la tarde me los trajo con una maleta de ropa y me dio instrucciones. ¿Qué comían? ¿A qué horas se dormían? ¿Qué les gustaba desayunar? Pero en medio de las instrucciones me dijo algo que se me quedó grabado. «Ay, mamá, ¿qué haría yo sin ti? En serio, eres mi salvación». Y yo me sentí bien con eso, ¿saben? Me sentí importante, necesaria, útil. Pero después, ya en la noche, cuando acosté a los niños y me quedé sola viendo la tele, esa frase me empezó a sonar diferente. «Eres mi salvación. No te quiero, no te aprecio, no valoro todo lo que haces. Salvación». Como si yo fuera un recurso, una herramienta, algo que se usa cuando se necesita. Y me di cuenta de que así era como me veían todos. Como la salvación cuando necesitaban ayuda. Como el plan B cuando se les complicaba la vida. Como la solución a sus problemas de logística. Pero me veían como Rosa Amelia, como una persona con necesidades propias, con deseos propios, con una vida más allá de estar disponible para ellos. La respuesta era no. Y lo peor es que yo misma me había encargado de entrenarlos para que me vieran así. Nunca había dicho que no. Nunca había puesto un límite. Nunca había expresado una necesidad propia. ¿Cómo iban a saber que yo también era una persona si yo misma me había pasado 60 años comportándome como si no lo fuera? La sexta señal fue la que más me costó procesar. Fue en el 2014, un día común de abril. Estaba en el mercado municipal comprando verduras para hacer caldo de res, que era lo que les había prometido a los nietos para la comida del día siguiente. Mientras esperaba que me pesaran los calabacitas, escuché a dos señoras platicando atrás de mí. Una le decía a la otra: «Yo ya les dije a mis hijos que ya no puedo andar cuidándoles los chavitos todo el tiempo, que busquen guardería o que se organicen ellos. Yo ya crié a los míos. Ya me toca vivir mi vida». Y la otra señora le contestó: «Ay, amiga, qué bueno que pusiste límites. Yo debí hacerlo hace años. Ahora ya ni me preguntan si puedo. Nomás me avisan a qué hora me los traen». Me quedé helada. Era como si estuvieran hablando de mí, aunque no me conocían. Pagué mis verduras y me fui rápido porque sentía que si me quedaba más tiempo iba a empezar a llorar ahí mismo en medio del mercado. En el camión de regreso a casa, iba pensando en esas señoras. Ellas eran de mi edad, tal vez hasta más grandes. Pero hablaban de su vida como si les perteneciera. Hablaban de poner límites como si fuera algo normal, algo permitido, algo que no te convertía en mala madre o mala abuela. Y yo ahí, con mi bolsa del mandado llena de ingredientes para hacerles de comer a mis nietos, sintiendo por primera vez en mi vida algo parecido a la envidia. Envidia de esas señoras que habían encontrado la forma de ser abuelas sin dejar de ser ellas mismas. Envidia de esa libertad que yo ni siquiera sabía que existía como opción.
La séptima señal fue la más clara de todas, aunque en su momento la racionalicé como siempre hacía. Fue en agosto del 2015. Leticia estaba organizando una reunión familiar para celebrar no sé qué. Ya ni recuerdo. El punto es que me llamó para decirme que la iban a hacer en un salón de eventos, porque ya éramos muchos, y en ninguna casa cabíamos todos. «Perfecto», le dije. «¿A qué hora es? ¿Llevo algo?» Hubo un silencio chiquito del otro lado de la línea. Después Leticia dijo: «Pues sí, mamá. Íbamos a pedirte que llevaras tu mole. Ya sabes que a todos les encanta y sería muy caro mandarlo a hacer». Mi mole. El mole que me tardaba 2 días en hacer. El mole que tenía como 30 ingredientes. El mole que me dejaba la cocina hecha un desastre y las manos manchadas de chile. El mole que costaba como 1.000 pesos en ingredientes, que era casi 1/3 de mi pensión mensual. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Y pasé 2 días haciendo el mole para 50 personas. Lo llevé en una olla enorme que casi no podía cargar. Llegué al salón con el mole, con las tortillas que también había hecho, con los frijoles que Leticia me pidió de última hora porque, ya que estás haciendo mole, los frijolitos también, ¿no, mamá? La reunión estuvo bonita. Todos comieron mi mole. Todos dijeron que estaba delicioso. Varios me dijeron: «Ay, doña Rosa, usted sí sabe cocinar. Este mole está para chuparse los dedos». Pero cuando llegó la hora de pagar la renta del salón, la música, la decoración, nadie me preguntó si yo había gastado algo. Nadie ofreció reembolsarme los ingredientes. Simplemente asumieron que mi contribución era gratis porque era la abuela, porque así son las abuelas, porque las abuelas no cobran. Esa noche, manejando de regreso a casa con la olla vacía en el asiento de atrás, hice cuentas mentales. Había gastado 1.200 pesos en ingredientes. Mi pensión ese mes era de 4.000, casi 1/3. 1/3 de mi dinero del mes para hacer comida para una fiesta donde ni siquiera me preguntaron si quería contribuir, simplemente asumieron que lo haría. Y ahí estaba otra vez esa sensación, ese peso en el pecho que cada vez era más difícil de ignorar. Esa voz chiquita en mi cabeza que preguntaba: «¿Hasta cuándo, Rosa Amelia? ¿Hasta cuándo vas a seguir dando pedazos de ti sin que nadie note que te estás quedando sin nada?» Pero, como siempre, empujé la voz hacia adentro. Me fui a dormir. Al día siguiente me levanté y seguí con mi rutina como si nada. Porque eso era lo que sabía hacer: seguir adelante, aguantar, dar, existir para otros. La octava y última señal que necesito contarles, antes de llegar al momento que lo cambió todo, pasó en febrero del 2016. Yo ya tenía 67 años. Mis rodillas empezaban a dolerme más seguido. Me cansaba más rápido. Ya no podía estar parada en la cocina tanto tiempo como antes, sin que se me hincharan los pies. Un miércoles en la tarde, estaba cuidando a 4 nietos. Valentina, la hija de Patricia, que entonces tenía como 9 años, estaba haciendo tarea en la mesa del comedor. Me acerqué a ver qué estaba escribiendo y vi que era una composición sobre la persona que más admiro. Curiosa, le pregunté: «¿De quién vas a escribir, mija?» Y ella, sin levantar la vista del cuaderno, me dijo: «De mi mamá, porque mi mamá trabaja muy duro y es muy fuerte y hace muchas cosas». Sentí como si me hubieran aventado un balde de agua fría. No dije nada, solo asentí y me fui a la cocina. Y ahí, parada frente al fregadero lavando los trastes del lonche de los niños, empecé a procesar lo que acababa de pasar. Valentina admiraba a su mamá, mi hija Patricia. Patricia, que trabajaba medio tiempo en una tienda. Patricia, que dejaba a sus hijos conmigo casi diario. Patricia, cuya ropa yo lavaba cuando ella no tenía tiempo. Patricia, a quien yo le hacía comida para que se llevara a su casa cuando no le daba tiempo de cocinar. Patricia, que era fuerte y hacía muchas cosas gracias a que yo estaba ahí, sosteniéndole la vida por debajo.
Pero Valentina no me veía a mí. O me veía, pero me veía como parte del decorado. La abuela que siempre está, la abuela que siempre cuida, la abuela que no necesita ser admirada porque simplemente está haciendo lo que hacen las abuelas. Y por primera vez, en lugar de sentir ese orgullo callado de ser útil, sentí rabia. Rabia real, de esa que te calienta el pecho y te aprieta la garganta. Rabia porque había pasado casi 7 décadas siendo invisible. Rabia porque incluso mi propia nieta, a quien yo había cuidado desde que nació, no podía ver más allá de la función que yo cumplía en su vida. Esa rabia me asustó. Me asustó porque hasta ese momento yo había sido muy buena para convertir la rabia en otra cosa. En resignación, en sacrificio, en amor malentendido. Pero esa rabia no se dejó transformar. Se quedó ahí, ardiendo bajito, recordándome cada día que algo tenía que cambiar. Aunque todavía me faltaban 2 años más para entenderlo de verdad. El momento que lo cambió todo llegó en abril del 2018. Yo tenía 69 años y acababa de salir de un susto de salud. Me había dado una arritmia cardíaca que me llevó al hospital por 3 días. Nada grave, según el doctor, pero sí una advertencia de que mi cuerpo estaba cansado, de que necesitaba bajarle al estrés, descansar más, cuidarme. Mis hijos estuvieron preocupadísimos esos 3 días. Todos fueron a visitarme al hospital. Leticia hasta lloró. Me dijeron que tenía que cuidarme más, que no me esforzara tanto, que ellos iban a ayudarme más. Salí del hospital un jueves. El viernes, Cristina me llamó para preguntarme si ya me sentía mejor. Le dije que sí, que todavía estaba cansada, pero que ya estaba mejor. Y entonces me dijo: «Ay, qué bueno, mamá. Entonces sí me puedes cuidar a los niños el lunes. Es que tengo cita con el dentista y mi esposo no puede faltar al trabajo». Me quedé callada unos segundos, esperando que ella misma se diera cuenta de lo que acababa de decirme, esperando que recordara que yo acababa de salir del hospital hace literalmente un día. Esperando. No sé qué esperaba. Pero ella siguió hablando, dándome detalles de a qué hora me los traería, qué necesitaban comer, a qué hora pasaba por ellos. Y yo, como robot programado para decir que sí, dije que sí. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la sala, viendo la pared, y algo dentro de mí se rompió. No de golpe, no dramáticamente. Fue más como cuando una represa que ha estado aguantando agua durante años finalmente desarrolla una grieta chiquita. No pasa nada inmediato, pero esa grieta va creciendo, lento pero seguro, hasta que un día toda la represa se viene abajo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo. En Manuel, en mis hijos, en los nietos, en mi mamá que había muerto hace años, viviendo exactamente la misma vida que yo estaba viviendo. En mi abuela que había muerto antes que ella, viviendo exactamente la misma vida. Una cadena de mujeres que nunca se habían preguntado si podían vivir diferente porque nunca habían sabido que vivir diferente era una opción. Pero yo sí lo sabía. Había escuchado a esas señoras en el mercado. Había visto en la televisión programas sobre mujeres que viajaban, que estudiaban, que empezaban negocios a los 60, a los 70. Había visto que había otras formas de ser mujer mayor que no implicaban desaparecer en la sombra de tu familia. Y por primera vez en mi vida me pregunté, ¿qué es lo que yo quiero? La pregunta me aterrorizó, porque no tenía respuesta. Había pasado toda mi vida queriendo lo que se suponía que debía querer. Un buen marido, hijos sanos, una familia unida. Pero, ¿qué quería Rosa Amelia para Rosa Amelia? No tenía idea. Empecé a observar mi vida como si fuera una extraña viendo desde afuera. Cada día que pasaba, me fijaba en las cosas que hacía y me preguntaba, ¿esto lo estoy haciendo porque quiero o porque me siento obligada? Y la respuesta casi siempre
Era obligación. Obligación de cuidar a los nietos porque si decía que no era una mala abuela. Obligación de cocinar para todos porque si no lo hacía, era una mala madre. Obligación de estar disponible siempre porque si no lo estaba, era egoísta. Obligación de vivir en esa casa llena de recuerdos, de una vida que ya no quería, porque venderla sería una traición a la memoria de Manuel. Obligación de seguir siendo la misma Rosa Amelia de siempre, porque cambiar a los 70 años era ridículo, patético, vergonzoso. Las obligaciones me tenían amarrada más fuerte que cualquier cadena física. Fue en junio de ese mismo año, 2018, cuando vi el anuncio. Estaba viendo la televisión una tarde, esperando que llegara Leticia por Diego, y salió un comercial de una agencia de bienes raíces de Mazatlán. Mostraban casitas en la playa, chiquitas, sencillas, nada lujoso. El comercial decía algo como: «Nunca es tarde para vivir frente al mar». Y algo en mi pecho se movió. Yo siempre había amado el mar. Crecí cerca de la costa. De niña, los domingos que mi papá no trabajaba, a veces nos llevaba a la playa. Recuerdo la sensación de la arena entre los dedos de los pies, el sonido de las olas, el olor a sal. Recuerdo sentirme libre ahí, aunque en ese entonces no tenía las palabras para describirlo así. Pero después me casé y la vida se volvió rutina y dejé de ir a la playa. Manuel no era muy de playa. Los niños preferían quedarse en casa viendo la tele o jugando con los vecinos. Y después los niños crecieron y tuvieron sus propios hijos, y mi casa se convirtió en guardería y dejó de haber tiempo para el mar. ¿Cuántos años tenía sin pisar la playa? ¿20? ¿25? Esa noche busqué el teléfono de la agencia de bienes raíces en el periódico. Lo anoté en un papelito. No llamé todavía, pero guardé el papelito en el cajón de mi buró, debajo de mi rosario y mis medicinas para la presión. Durante las siguientes semanas, ese papelito me llamaba. Sabía que estaba ahí. A veces abría el cajón solo para verlo, para tocar el papel, para leer el número, para imaginarme a mí misma marcando ese número y preguntando por las casitas de la playa. Pero no me atrevía, porque ¿qué iba a decir mi familia? ¿Qué iba a pensar la gente? Una vieja de 70 años, viuda, con 4 hijos y 11 nietos, yéndose a vivir sola a la playa. Era ridículo, era egoísta, era imperdonable. ¿O no? La duda había entrado a mi cabeza y ya no se quería salir. Un domingo de julio, toda la familia vino a comer a mi casa. Yo había hecho pozole, como me habían pedido. Habíamos quedado que la comida era a las 3. Llegaron a las 4:30. Llegaron quejándose del tráfico, del calor, de que tenían hambre. Comieron. Dejaron los platos sucios en la mesa. Los nietos corrieron por toda la casa gritando. Alguien tiró salsa en el sillón. Nadie se fijó. Se fueron como a las 7, diciendo que había estado muy rico todo, que la próxima se veían, que me cuidara mucho. Cerré la puerta, volteé a ver el desastre, y en lugar de sentir esa resignación de siempre, sentí claridad. Claridad de que así iba a ser el resto de mi vida si yo no hacía algo. Domingos cocinando para gente que llegaba tarde y se iba temprano. Casas llenas de ruido que no era mío. Cansancio en los huesos que nadie notaba. Amor que se daba pero no se recibía. Sacrificio que se asumía pero no se agradecía. Fui a mi cuarto. Saqué el papelito del cajón. Marqué el número. Una señorita contestó. Le dije que llamaba por las casitas de la playa que habían anunciado en la tele. Me preguntó cuándo quería ir a verlas. Le dije que el martes. Me dio la dirección y la hora. Colgué. Me temblaban las manos, no de miedo, de algo que no había sentido en décadas, emoción. El martes fui a ver las casitas. Le dije a Cristina que tenía cita con el doctor para que no sospechara nada. Tomé el camión hasta la zona de playa, caminé 3 cuadras desde la parada y llegué a la dirección que me habían dado. Eran casitas sencillas, de una planta,
como de 50 metros cuadrados. Paredes blancas, ventanas chicas, techos de teja. Había como 15 en total, todas en hilera, como a 2 cuadras de la playa. Se alcanzaba a escuchar el mar desde ahí. La agente me mostró una que estaba disponible. Tenía una salita comedor, una cocinita, un baño y un cuarto. En el cuarto había una ventana que daba hacia donde estaba el mar. No se veía el mar desde ahí, pero se escuchaba perfecto. ¿Cuánto cuesta?, pregunté, tratando de sonar casual, como si solo estuviera curioseando. Me dijo el precio. Era más o menos lo que valía mi casa en la colonia donde vivía. Tal vez un poco menos, porque estas casitas eran chicas y sencillas. Pero era un intercambio posible. Vender mi casa grande llena de recuerdos ajenos y comprar esta casita chica llena de posibilidades propias. ¿La quiere?, me preguntó la agente. Y sin pensarlo mucho, sin darle vueltas, sin racionalizarlo, dije: sí. Salí de ahí con papeles para llenar, con información sobre el proceso de compra, con una cita para la siguiente semana para empezar los trámites. Caminé hacia la playa antes de regresarme a casa. Me senté en la arena, me quité los zapatos, metí los pies en el agua y lloré. Lloré de alivio, lloré de miedo, lloré de emoción. Lloré porque por primera vez en 70 años acababa de tomar una decisión basada únicamente en lo que yo quería, no en lo que otros necesitaban de mí. El camino de regreso a casa fue raro. Me sentía como flotando, como si hubiera cruzado una línea invisible y ya no pudiera regresar. Y no quería regresar. Por primera vez en mi vida, no quería regresar. Durante las siguientes semanas, empecé a planear en secreto. Averigüé cuánto podía valer mi casa. Busqué abogados para los trámites de venta. Hice cuentas para ver cuánto dinero me sobraría después de comprar la casita de la playa. Calculé que con lo que me quedara y mi pensión, podría vivir tranquila, sin lujos pero sin aprietos. No le dije nada a nadie, ni a mis hijos, ni a mis hermanos, ni a mis amigas, porque sabía que si lo decía, me iban a convencer de no hacerlo. Me iban a decir que estaba loca, que qué iba a hacer sola en la playa a mi edad, que quién iba a cuidar a los nietos, que cómo iba a dejar la casa donde había vivido con Manuel, que qué iba a decir la gente. Y yo ya no quería escuchar esas voces, ni las de afuera ni las de adentro de mi cabeza. Solo quería escuchar el mar. En septiembre puse mi casa en venta. Contraté a un agente diferente, en una agencia del otro lado de la ciudad, para que no hubiera riesgo de que alguien conocido se enterara. Le dije que quería venderla rápido. Me dijo que en 2 o 3 meses tendríamos comprador. Tuvo razón. Para noviembre ya había una familia interesada. Los Ramírez, una pareja joven con 2 niños. Les gustó la casa. Ofrecieron un precio justo. Acepté. Firmamos el contrato en diciembre. La fecha de entrega de la casa era el 15 de marzo del 2019. 3 meses para deshacer una vida de 43 años. 3 meses para empacar, donar, tirar, decidir qué me llevaba y qué dejaba atrás. Empecé despacio. 1 caja a la semana. Ropa vieja que ya no usaba. Trastes que tenía duplicados. Fotos que guardaba en cajas de cartón debajo de la cama. Cada cosa que empacaba o tiraba me hacía sentir más ligera, como si literalmente estuviera soltando peso. Pero todavía no les decía nada a mis hijos. Pensaba decirles en enero, darles tiempo de procesar antes de que me fuera. Pero el universo, o Dios, o lo que sea que mueve estas cosas, tenía otros planes. Fue un sábado de mediados de febrero. Leticia llegó de sorpresa a mi casa como a las 11 de la mañana. No tocó. Tenía llave. Entró directo y me encontró en el cuarto, empacando libros en una caja de cartón. «¿Qué haces, mamá?», me preguntó, viendo las cajas que ya tenía apiladas en la esquina del cuarto. Y ahí fue cuando empezó todo.
cuando la vida que había estado planeando en secreto chocó de frente con la vida que mi familia esperaba que siguiera viviendo. Le dije la verdad, porque ya no tenía caso mentir. Le dije que había vendido la casa, que me iba a mudar a una casita en la playa, que la mudanza era en un mes. Leticia se quedó helada. Literalmente se quedó parada en medio del cuarto con la boca abierta, procesando lo que le acababa de decir. Después la boca se le cerró y lo que salió fue puro coraje. ¿Vendiste la casa? ¿Sin consultarnos? ¿Estás loca? No le contesté. Solo seguí empacando mis libros. Mamá, estoy hablando contigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Dónde vamos a hacer las reuniones familiares? ¿Quién va a cuidar a los niños? Ahí fue cuando volteé a verla. Y le dije, con una calma que no sabía que tenía: van a tener que resolverlo ustedes. Yo ya resolví por todos durante 70 años. Ya me toca resolverme a mí. Leticia se puso roja de la rabia. Sacó su celular. Empezó a marcar. Esto no se va a quedar así, mamá. Voy a hablar con mis hermanos ahorita mismo. Se fue de la casa dando un portazo. Yo seguí empacando. 2 horas después llegaron todos. Los 4. Alberto, Patricia, Rubén, Cristina, algunos con sus parejas, todos enojados, todos confundidos, todos exigiendo explicaciones. Los senté en la sala, les di café y les expliqué con lujo de detalle todo lo que les acabo de contar a ustedes. Las señales que había ignorado durante años, el cansancio, la invisibilidad, el hospital, la casita de la playa, la decisión de vivir para mí por primera vez en mi vida. Hablaron todos al mismo tiempo. Que cómo les podía hacer esto, que era su casa familiar, que qué iban a hacer ellos, que estaba siendo egoísta, que a mi edad no podía andar viviendo sola, que necesitaba ayuda psicológica, que les diera tiempo de procesar, que reconsiderara, que esto era una locura. Los dejé hablar. Cuando terminaron, cuando ya no les quedó nada más que decir, les dije: no estoy pidiendo permiso, ya tomé la decisión. Los quiero muchísimo, pero esta casa se vende, yo me voy a la playa y van a tener que acostumbrarse. Se fueron ese día sin despedirse. Durante las siguientes 2 semanas me llamaron cada día, a veces llorando, a veces enojados, a veces tratando de convencerme con lógica, que pensara en mi salud, que pensara en ellos, que pensara en los nietos, que pensara en la familia. Pero por primera vez yo estaba pensando en mí, y no me iba a detener. Las últimas 2 semanas antes de la mudanza fueron caóticas. Mis hijos trataron de todo. Leticia habló con un abogado para ver si podía detener la venta. No pudo. La casa estaba solo a mi nombre, y yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Patricia lloró tanto que pensé que se iba a enfermar. Rubén, que casi nunca hablaba, me mandó un mensaje largo diciéndome que lo estaba decepcionando, que Manuel estaría decepcionado, que estaba siendo una mala madre. Cristina trató de negociar, que me fuera unos meses a probar, que no vendiera todavía, que les diera tiempo. Pero yo ya había dado suficiente tiempo. 70 años de tiempo. No tenía más tiempo que dar. El 14 de marzo, un día antes de entregar la casa, empaqué las últimas 2 maletas. Doné los muebles que quedaban a una iglesia del barrio. Limpié la casa de arriba a abajo. Y esa noche dormí por última vez en esa cama donde había dormido con Manuel durante 35 años. No sentí tristeza. Sentí paz. El 15 de marzo en la mañana, la familia Ramírez llegó temprano para recibir las llaves. Firmamos los últimos papeles. Les entregué la casa limpia, vacía, lista para que ellos escribieran su historia ahí. Llamé un Uber para que me llevara a mi casita nueva. Mis 2 maletas cabían perfectas en la cajuela. Y entonces llegaron mis hijos. Los 4. Se pararon afuera de la casa, bloqueando la entrada.
exigiendo que hablara con ellos una última vez antes de irme. Lo que nos lleva a este momento. A mí, con la mano en la puerta, sintiendo sus golpes del otro lado. A ellos afuera, desesperados por detener algo que ya no se puede detener. Respiro hondo. Abro la puerta. Los veo ahí parados. Leticia con los ojos rojos de llorar. Patricia temblando de coraje. Rubén con esa cara de decepción que me quiere hacer sentir culpable. Cristina tratando de mediar hasta el último segundo. «Mamá, por favor», empieza Cristina. «Solo te pedimos que...» La interrumpo. «No». Silencio. «No voy a reconsiderar. No voy a quedarme. No voy a seguir viviendo mi vida para ustedes. Los amo con todo mi corazón. Pero me voy. Y si me quieren en su vida van a tener que aceptarme en mis términos, no en los de ustedes». Salgo de la casa. Cierro la puerta detrás de mí. Camino hacia el Uber que me está esperando en la calle. Pongo mis maletas en la cajuela. Me subo al asiento de atrás. Desde la ventana veo a mis 4 hijos parados en el jardín, viéndome irse. Algunos llorando, otros con rabia, todos confundidos. El carro arranca. Y mientras nos alejamos de esa casa, de esa vida, de esa versión de mí que ya no existe, empiezo a llorar. Pero no de tristeza, de alivio. El trayecto de mi antigua casa a la casita de la playa fue de casi 1 hora. 1 hora en la que no hablé con el conductor del Uber. Solo vi por la ventana cómo cambiaba el paisaje. De calles apretadas llenas de negocios y casas pegadas unas a otras, a avenidas más amplias, a zonas menos pobladas, hasta que empezó a aparecer el mar a lo lejos. Mi corazón latía rápido, no de miedo, de anticipación. Llegamos a la dirección que le había dado. El conductor me ayudó a bajar las maletas. Le di propina, le agradecí. Se fue. Y ahí estaba yo, parada frente a mi nueva vida, con 2 maletas y 70 años de historia atrás de mí. La casita se veía todavía más bonita de lo que recordaba. Paredes blancas recién pintadas. Una puerta de madera azul turquesa. Una ventanita con macetas que la dueña anterior había dejado, con geranios rojos que todavía estaban vivos. Saqué las llaves de mi bolsa. Las llaves de M. Casa. No de la casa de Manuel. No de la casa familiar. Mi casa. Abrí la puerta. El olor a casa nueva me recibió. Ese olor a pintura fresca, a piso recién trapeado, a posibilidades nuevas. Los muebles que había comprado ya estaban ahí. Un silloncito color crema, una mesa chiquita de 2 sillas, una cama individual con un edredón color mostaza que me había encantado cuando lo vi en el Coppel. Caminé despacio por cada espacio. La sala, la cocina, el baño, el cuarto. Toqué las paredes, abrí las ventanas. Dejé que entrara el aire que olía a sal. Y después salí al patio trasero. Era un cuadrito de cemento de como 3 metros por 3 metros, pero tenía vista a un callejón que daba directo a la playa. Se veía el mar desde ahí. Se escuchaba perfecto. Me senté en el escalón del patio. Y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en 70 años. Lloré por la niña que nunca jugó porque tenía que ayudar en la casa. Lloré por la joven que se casó sin saber que había otras opciones. Lloré por la esposa que sirvió durante 35 años sin que le preguntaran qué quería. Lloré por la madre que se desdibujó en la maternidad. Lloré por la abuela que se convirtió en un servicio gratuito. Lloré por todas las versiones de Rosa Amelia que nunca tuvieron voz. Y después de llorar, me sequé las lágrimas. Me paré. Entré a la casa. Desempaqué mis maletas. Guardé mi ropa en el closet. Acomodé mis cosas en el baño. Puse las fotos que había traído en una repisa de la sala. Mis papás, Manuel, mis hijos cuando eran chicos, mis nietos. Los quería ahí, presentes, pero en mi espacio, en mis términos. Eran como las 4 de la tarde. Tenía hambre.
En mi cocina nueva no había nada todavía. Así que salí a caminar, a buscar dónde comprar algo de comer y algo de mandado para empezar a llenar mi refri y mi alacena. Caminé 2 cuadras y llegué a la playa. Me quité los zapatos. Caminé por la arena. El agua estaba fría, rica. El sol empezaba a bajar. Había familias con niños, parejas caminando de la mano, vendedores de cocos, señores con hieleras ofreciendo camarones. Me senté en la arena un rato. Vi el atardecer. Y me di cuenta de algo que nunca había sentido antes con tanta claridad. Estaba sola, pero no me sentía sola. Estaba acompañada por mí misma. Y por primera vez en 70 años, mi propia compañía me bastaba. Encontré un Oxxo como a 3 cuadras de la playa. Compré lo básico: leche, pan, huevos, café, jamón, queso, frijoles de lata, arroz. Cosas simples, cosas que me gustaban a mí, sin pensar en qué les gustaba a otros. Esa noche cené un sándwich de jamón con queso, sentada en mi mesa nueva, viendo por la ventana hacia el callejón que daba a la playa. Después me di un baño en mi bañito chiquito. Me puse mi pijama. Me acosté en mi cama. Y dormí. Dormí como no había dormido en años. Profundo, sin interrupciones, sin sueños raros, sin despertarme pensando en lo que tenía que hacer al día siguiente para otros. Los primeros días fueron raros. Despertaba temprano, como siempre, a las 6 de la mañana. Pero después de levantarme y hacerme un cafecito, no tenía nada que hacer. Nadie a quien prepararle desayuno, nadie que cuidar, nadie que llevar a ningún lado. Solo yo, mi café, mi casita, el sonido del mar. Tardé como una semana en acostumbrarme a esa libertad. A veces me daba ansiedad. Estaba tan acostumbrada a estar ocupada, a tener una lista mental de pendientes, a estar disponible, que no saber qué hacer me inquietaba. Pero poco a poco fui encontrando ritmo. Empecé a caminar todas las mañanas en la playa, después de mi café. Caminaba como 1 hora, viendo el mar, saludando a los otros señores y señoras que también caminaban. Algunos se volvieron conocidos. Doña Meche, que vendía tamales en las mañanas. Don Julio, que caminaba con su perrito Canelo. La señora Lidia, que hacía yoga en la arena. Después regresaba a casa, me bañaba, desayunaba algo simple. Y entonces tenía todo el día por delante, todo el día, para hacer lo que yo quisiera. Al principio no sabía qué hacer con tanto tiempo. Veía la tele, leía el periódico, hacía la comida solo para mí, cantidades chiquitas que me alcanzaban para 2 días. Limpiaba mi casita, que era tan chica que me tardaba media hora en limpiarla completa. Y las tardes se me hacían largas. Fue doña Meche, la de los tamales, quien me dijo que en el centro comunitario de la colonia había clases gratis de diferentes cosas para adultos mayores: yoga, baile, pintura, computación. Me pasó la dirección. Fui a investigar. El centro comunitario era un edificio chico de gobierno, medio viejito pero limpio. Había un pizarrón con los horarios de las actividades. Había de todo: clases de ejercicio, de manualidades, de música, de computación, de inglés. Me llamó la atención la clase de pintura. Siempre me había gustado ver cuadros, aunque nunca había pintado nada en mi vida. La clase era los martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde. Gratis. Solo había que llevar tus propios materiales. Me inscribí. Fui al centro a comprar lo básico: pinturas acrílicas, pinceles, una libreta para practicar. Gasté como 300 pesos. Me sentí culpable por gastar ese dinero en algo para mí, solo para mí, sin ningún propósito práctico. Pero respiré hondo y me recordé: es tu dinero, Rosa Amelia, y está bien gastarlo en ti. El primer martes que fui a la clase, estaba nerviosa. Llegué temprano. El salón era chiquito,
con como 10 mesitas y sillas de plástico. La maestra se llamaba Carolina, una señora de unos 50 años, muy alegre, muy paciente. Éramos como 8 personas en la clase, casi todas mujeres, casi todas mayores que yo. Me senté en una esquina. La maestra nos puso un ejercicio simple: pintar una puesta de sol. Nunca en mi vida me había concentrado tanto en algo que no fuera una obligación. Mezclar colores, encontrar el tono correcto del naranja y el rosa, tratar de que se viera como el cielo que tenía en mi cabeza. Estuve 2 horas completas enfocada en esa pintura. Y cuando terminé, no era bonita. Era medio chueca. Los colores se salían de donde deberían estar. El sol parecía más un huevo estrellado que un sol. Pero era mía. La había hecho yo, con mis manos, con mi esfuerzo, sin que nadie me lo pidiera. Solo porque quise. La maestra pasó por mi lugar, vio mi pintura y me dijo: «Qué bonito atardecer, Rosa Amelia». Se ve que le puso corazón. Y me puse a llorar ahí mismo, en medio de la clase. Lloré porque nadie nunca me había dicho algo así. Nadie me había reconocido el esfuerzo en hacer algo solo para mí. La maestra me abrazó. Pensó que estaba llorando de tristeza. No sabía que estaba llorando de felicidad. Seguí yendo a las clases. Cada semana pintaba algo nuevo. Árboles, flores, el mar, casitas. Nada bonito, nada profesional, pero todo mío. Y empecé a llevar mis pinturas a mi casa y a colgarlas en las paredes. Mi casita se fue llenando de colores, de vida, de cosas que yo había creado. Mis hijos no me hablaron durante casi 3 meses. Ni llamadas, ni mensajes. Nada. Silencio total. Al principio me dolió. Obvio que me dolió. Eran mis hijos. Los había parido. Los había criado. Les había dado todo. Y ellos me castigaban con silencio porque finalmente había hecho algo para mí. Pero con los días, el dolor se fue transformando en otra cosa, en claridad, en la certeza de que si mi familia solo me aceptaba en mi rol de servicio, entonces nunca me habían aceptado a mí como persona. Y eso no era amor. Era dependencia disfrazada de amor. Lloré ese duelo. Lloré la fantasía de la familia perfecta y unida que yo creía que teníamos. Lloré la idea de que sacrificio era igual a amor. Lloré la expectativa de que siendo buena madre y buena abuela, me iba a ganar su respeto y su aprecio. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas y seguí adelante. Porque resulta que la vida podía ser bonita, incluso sin la aprobación de mis hijos. En junio, 3 meses después de haberme mudado, recibí una llamada de Cristina. Era la primera vez que sonaba mi teléfono con el nombre de alguno de mis hijos desde que me había ido. Contesté con el corazón latiendo fuerte. «Bueno, mamá», dijo Cristina. Su voz sonaba rara. «¿Podemos hablar?» Claro, hubo un silencio. Después Cristina dijo: «Te extraño». Y con esas 2 palabras, la pared que había entre nosotras se agrietó un poquito. Platicamos como 1 hora. Me contó que los últimos meses habían sido caóticos para todos, que habían tenido que reorganizarse completamente sin mí como centro de operaciones, que Leticia había tenido que pagar guardería, que Patricia había tenido que ajustar sus horarios de trabajo, que todos habían tenido que asumir responsabilidades que antes simplemente delegaban en mí. «Y te voy a ser honesta, mamá», me dijo. «Al principio estaba bien enojada contigo. Sentía que nos habías abandonado. Pero después empecé a ver las cosas diferentes». «¿Diferente cómo?», le pregunté. «Me di cuenta de que nosotros sí te abandonamos a ti primero. Te abandonamos a ti misma. Te convertimos en un recurso. Y nunca te preguntamos qué querías tú. Ni siquiera en tu cumpleaños. Ni siquiera cuando saliste del hospital. Solo pensábamos en lo que necesitábamos de ti». Se le quebró la voz. Empezó a llorar.
Perdóname, mamá. Perdóname por no verte, por no valorarte, por asumir que siempre ibas a estar disponible. Yo también estaba llorando, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de sanación. Te perdono, mija, le dije, y gracias por verme, por fin. Cristina me preguntó si podía ir a visitarme. Le dije que sí, claro que sí. Quedamos que vendría el siguiente fin de semana. Y vino. Llegó sola, sin sus hijos, sin su esposo, solo ella. Llegó con una bolsa del súper con cosas para hacer de comer y con un ramo de flores. Le mostré mi casita, le enseñé mis pinturas, la llevé a caminar a la playa. Nos sentamos en la arena a ver el atardecer y platicamos. Platicamos como no habíamos platicado en años. No de los niños, no de pendientes, no de logística. Platicamos de la vida, de sueños, de miedos, de cosas que nos gustaban. Cristina me dijo que nunca me había visto tan tranquila, tan en paz, y que se alegraba de que finalmente me hubiera atrevido a buscar eso. Antes de irse el domingo, me abrazó fuerte y me dijo: «Estoy orgullosa de ti, mamá. En serio, me inspiraste». Esas palabras me llenaron más que décadas de gracias por cuidar a los niños. Poco a poco, los otros hijos también empezaron a acercarse. Rubén fue el siguiente, un mes después. Llegó serio, incómodo, pero llegó. No pidió perdón con palabras, pero lo pidió con acciones. Me llevó a comer. Escuchó mi historia sin interrumpir. Y al final me dijo: «Ojalá yo tenga el valor de hacer algo así cuando llegue a tu edad». Patricia tardó más. Llegó como en septiembre, 6 meses después de que me fui. Todavía estaba enojada, pero ya no era ese enojo ciego del principio. Era un enojo más procesado, más maduro. Me dijo que todavía estaba dolida, que sentía que la había abandonado, pero que estaba trabajando en entenderlo. Yo le dije que podía tomarse todo el tiempo que necesitara, que no iba a presionarla, pero que la puerta de mi casa siempre iba a estar abierta para ella. Leticia fue la última. Llegó en diciembre, casi un año después. Llegó orgullosa, todavía con esa actitud de superioridad que siempre había tenido. Pero también llegó, y eso ya era algo. Nos sentamos en mi salita. Le ofrecí café. Al principio platicamos de cosas superficiales. El clima, cómo estaban sus hijos, cómo le iba en el trabajo. Pero después de un silencio largo, me miró directo a los ojos y me dijo: «Nunca voy a entender cómo nos pudiste hacer esto, pero estoy tratando de aceptar que lo hiciste». No era una disculpa, no era comprensión, pero era un paso, y yo ya había aprendido a aceptar los pasos chiquitos. «Gracias por venir, Leti», le dije, y lo dejamos ahí. Si te estás preguntando qué ha pasado con mi vida desde entonces, déjame contarte. Han pasado ya 7 años desde que me mudé a esta casita. Hoy tengo 75 años. Y puedo decirte con total honestidad que estos últimos 7 años han sido los mejores de mi vida. No porque hayan sido fáciles, no porque todo haya sido perfecto, sino porque han sido míos. Míos de una forma que ninguna otra etapa de mi vida lo fue. He seguido pintando. Ya no voy a las clases porque Carolina, la maestra, ya se jubiló y cerraron el taller. Pero sigo pintando en casa. Ahora pinto mejor. No profesional, pero mejor. Y vendo algunas de mis pinturas en el tianguis de artesanías que ponen los domingos en el malecón. No gano mucho, como 500 o 1000 pesos al mes. Pero no es por el dinero, es por la sensación de que algo que yo creé tiene valor para alguien más. También tomé clases de yoga con la señora Lidia. Ahora hago yoga casi todos los días en mi patio, viendo hacia el callejón que da a la playa. Mi cuerpo, que pensé que ya estaba acabado, que ya no servía para nada más que dolor y cansancio, resultó que sí podía estirarse, fortalecerse,
sentirse bien. Hice amigas. Doña Meche, don Julio, la señora Lidia y otras mujeres de mi edad que también viven en la zona. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Las Sirenas de Mazatlán, aunque ninguna de nosotras se mete al mar porque el agua está bien fría. Nos juntamos a desayunar los viernes en un cafecito que está en la esquina. Platicamos, nos reímos, nos aconsejamos. Tengo una vida propia, con amigas propias, con actividades propias, con una rutina que yo escogí. Mis hijos me visitan de vez en cuando, no seguido, tal vez una vez cada 2 o 3 meses. Pero cuando vienen a visitarme a mí, no a usar mi casa o mi tiempo. Vienen a platicar, a caminar en la playa, a pasar tiempo conmigo como persona, no como recurso. Y los nietos, que ahora ya son más grandes, algunos ya hasta adolescentes, también vienen a veces. Y me sorprende que ahora sí me ven. Me preguntan cómo estoy, me preguntan sobre mis pinturas, me preguntan sobre mi vida. Porque ya no soy solo la abuela invisible que siempre está disponible. Soy Rosa Amelia, una persona con intereses, con vida propia, con historias que contar. Valentina, la nieta que de niña no me había puesto en su composición sobre la persona que más admiro, vino a visitarme hace como 6 meses. Ahora tiene 17 años. Nos sentamos en el patio a ver el atardecer y me dijo: «Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú». Le pregunté por qué, y me dijo: «Porque tuviste el valor de elegirte a ti misma, y eso es lo más difícil que hay». Me puse a llorar, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de esas que te salen cuando algo que tanto esperaste finalmente llega. Valentina me abrazó y me dijo: «Te admiro, abuela, en serio». Por fin. Después de 70 años. Alguien me admiraba no por lo que hacía por otros, sino por lo que había hecho por mí. Ahora, si me estás escuchando y algo de mi historia te resonó, si te viste reflejada en algo de lo que conté, si estás pensando en tu propia vida y en las decisiones que has tomado o que no te has atrevido a tomar, quiero pedirte algo. Dame un like si esta historia te movió algo. Compártela si crees que alguien más necesita escucharla. Y déjame un comentario contándome qué te pareció, qué sentiste, o simplemente de qué país me estás viendo. Este canal crece gracias a personas como tú que le dan like, que comparten, que comentan. Y cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir contando estas historias que, aunque sean solo mías, sé que tocan algo en muchas otras mujeres que también están buscando el valor para elegirse a sí mismas. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Aquí compartimos historias de mujeres reales, de abuelas reales, que decidieron que nunca es tarde para cambiar la vida, para empezar de nuevo, para vivir en sus propios términos. Quiero cerrar esta historia diciéndote algo importante. Algo que aprendí en estos 7 años viviendo aquí, en mi casita frente al mar. Durante 70 años, yo creí que mi valor estaba en cuánto podía dar, en cuánto podía sacrificarme, en cuánto podía aguantar, en qué tan disponible podía estar para todos, menos para mí. Y resulta que estaba equivocada. Mi valor no está en lo que doy. Mi valor está en existir, en ser Rosa Amelia, en ocupar espacio, en tener necesidades, en tener sueños, en tener una vida que es mía y solo mía. Y ese valor no desaparece cuando dejo de ser útil para otros. Ese valor siempre estuvo ahí, desde que nací, y va a seguir ahí hasta que me muera. Porque no es un valor que se gana con acciones. Es un valor que se tiene por el simple hecho de ser humana. Eso es lo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando tenía 20 años, o 30, o 40, o 50. Pero nunca es tarde para aprenderlo. Yo lo aprendí a los 69, y todavía me dio tiempo de vivir 7 años sabiendo esa verdad.
Si tú estás escuchando esto y tienes 50, 60, 70, 80 años y sientes que ya se te fue el tiempo, que ya no puedes cambiar nada, que así te toca vivir hasta que te mueras, déjame decirte con todo mi corazón, estás equivocada. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para decir, ya basta, y cambiar de rumbo. Nunca es tarde para buscar eso que te hace feliz, aunque todos te digan que estás loca. Tal vez no sea mudarte a la playa como yo. Tal vez sea tomar clases de algo que siempre quisiste aprender. Tal vez sea poner límites con tu familia. Tal vez sea viajar a ese lugar que siempre soñaste conocer. Tal vez sea simplemente darte permiso de descansar, de no estar disponible, de decir que no. Sea lo que sea, hazlo. Atrévete. Date permiso. Porque la vida no termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80. La vida termina cuando dejas de vivirla. Y vivir no es solo respirar y cumplir obligaciones. Vivir es sentir, es elegir, es atreverte, es buscarte a ti misma y encontrarte. Yo me encontré a los 70 años, en esta casita, frente a este mar, pintando atardeceres, haciendo yoga, tomando café con amigas que escogí yo. Y si yo pude, tú también puedes. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas vivido para otros. No importa cuántas obligaciones sientas que tienes. No importa qué tan tarde creas que es. Nunca, nunca, nunca es tarde para elegirte. Esa es la lección más importante que aprendí. Y es la lección que quiero dejarte hoy. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Gracias por darme este espacio para compartir algo que me costó 70 años entender, pero que ahora me llena de paz. Te mando un abrazo grande, del tamaño del mar que tengo enfrente de mi casa. Y te deseo que encuentres el valor para hacer lo que sea que tu corazón te esté pidiendo a gritos. Porque lo mereces, porque vales, porque tu vida es tuya. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima historia.